al principio de que estábamos asentando las bases de lo que está por venir, de lo que viene. Y por lo tanto, hoy, basado en todo lo que hemos visto en el capítulo 1, vamos a poder entender muchísimo lo que son de los capítulos 2 en adelante. ¿Por qué? Porque la base está sentada sobre que es la revelación de Cristo Jesús. Apocalipsis es la revelación de Cristo dada por el Padre a través de un ángel que le comunica a Juan. Juan, a su vez, está recibiendo de parte de Dios que el mensaje es para las iglesias. Y estamos en un punto, considero yo, es un punto crítico en el cual estamos viviendo nosotros en la historia. Y vamos a estar explicando en breve lo que estamos tratando de decir. Lo cierto que podemos observar en este pasaje que vamos a leer es que Jesucristo se está manifestando, comenzando en el versículo número 1, como aquel, dice allí, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora, pueden ser ustedes que fue lo mismo, está repitiendo lo que hay en el versículo número 20, lo que hay también en el versículo número 13, donde el Señor Jesús está en medio de sus iglesias. Cuando estamos hablando del candelero, estamos hablando de las iglesias del Señor. Cuando vemos las estrellas, los mensajeros, que vemos nosotros en ese versículo 20, las 7 estrellas son los ángeles, son aquellos pastores, son aquellos que están dirigiendo las iglesias. Y es tan importante que nosotros veamos y observemos esto, porque el Señor Jesús arranca con la iglesia en Éfeso y está diciendo el que tiene las 7 estrellas en su diestra, es decir, tiene a los 7 pastores que representan lo que es la historia de la iglesia en general. No es, aunque es específicamente el mensaje para cada una de ellas, pero estamos viendo al Señor hablándole a la iglesia en todas las edades. Entonces vemos aquí de que tiene las 7 estrellas, tiene los 7 mensajeros en su derecha, en su diestra, y dice que anda en medio de los 7 candeleros, está en medio de su iglesia. El Señor participa en lo que es, salvo una iglesia, que es la iglesia de la Odisea, y vamos a estar observando eso cuando nos toque el tiempo de ver el mensaje a esa iglesia. Pero el mensaje incluye, fíjense ustedes, el Señor va a estar diciendo estas cosas. Aquel que anda en medio de las iglesias dice: yo conozco tus obras. Muy importante que nosotros veamos, el Señor conoce las obras que están sucediendo, lo que está pasando dentro de la iglesia. El Señor por igual dice: tengo algunas pocas cosas contra de ti, tengo algunas cosas en contra de ti, algunas cosas pocas. Hay algo que no me está agradando, hay algo que quiero compartir, hay algo que el Señor está queriendo hablar y que nosotros tenemos que estar pendientes a esas palabras. El Señor mismo dice: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios o delante de mí. Y por último dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. A todos los que yo amo, todo aquello que tiene que ver con lo mío, mi pueblo, mis ovejas, los miembros de la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús, a todos los que yo amo, dice: voy a disciplinar, voy a corregir, quiero estar en medio para decirles cómo tienen que caminar. Y por lo tanto, entonces, prestamos atención a lo que hermanos, sobre todo los apóstoles, compartieron en el Nuevo Testamento, que tiene que ver con mensajes a las iglesias, con mensajes a los pastores. Por ejemplo, Tito, las cartas pastorales a Tito, a Timoteo, les está escribiendo con respecto a las iglesias donde ellos estaban pastoreando. Pero hay algo que Pablo dijo con respecto a todo esto que tenemos que prestar atención: yo conozco tus obras, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay algo que nos dice el apóstol Pablo, dice lo siguiente: todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Así que cuando empezamos a observar todo esto, la condición de la iglesia, lo que está pasando en la iglesia, quiero compartir algo, y lo hemos estado diciendo en algunos de los mensajes, pero hace años que yo vengo observando
cómo líderes apóstatas, líderes que dicen ser espirituales, aquellos pastores apóstatas, cuando hablamos apóstatas, estamos hablando de aquellos que hacen alejar, que hacen apartar a la gente de la verdad. Muchísimos años ya han pasado en los cuales estos líderes han estado sembrando sus semillas de engaño, de error doctrinal, y han producido lo que es la expulsión de la verdad de las iglesias. Han expulsado la verdad de las iglesias. Mis hermanos, estamos viviendo en unos tiempos bastante drásticos, les quiero decir, porque hay pastores que están maldiciendo la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios y están maldiciendo la palabra de Dios. Hay pastores que están increpando o retando a este Dios en un culto, en un mensaje. Es una cosa que da miedo. Y personas que dicen ir a una iglesia cristiana están apoyando a estos sinvergüenzas que están delante de las iglesias. A pedido de la gente por igual, porque la gente, mis hermanos, si estas personas están allí y están hablando y están predicando el error doctrinal, es porque están allí basados al pedido de la gente en alimentar su carnalidad. Han abandonado su lugar de la verdad, y entonces sacando a las iglesias de la verdad, las han introducido en el engaño. Pablo dijo que en los últimos tiempos, 1 Timoteo capítulo 4 versos 1 y 2, dijo: en los últimos tiempos vamos a ver gente apartándose, alejándose de la verdad. Y dice: escuchando doctrinas de demonios, espíritus engañadores, predicadores mentirosos e hipócritas que tienen su conciencia cauterizada. Ahora, el rechazo, cuando empezamos a rechazar la verdad, cuando iglesias empiezan a rechazar la verdad, mis hermanos, a través de los labios del Señor Jesucristo, lo que están haciendo es lo siguiente, que es muy evidente. ¿Saben lo que pasa? ¿Por qué hay tanto rechazo a la verdad? ¿Por qué hay tanto rechazo a mirar lo que Dios realmente está diciendo a través de su Hijo Jesucristo? Es porque personas aman más las tinieblas que lo que es la luz. No quieren escuchar la verdad para que sus obras no sean reprendidas. Al ser humano, les voy a decir una cosa, muchísimos en iglesias no les gusta que uno los corrija. No les gusta la palabra disciplina, no les gusta que uno le esté llamando la atención. Y mis hermanos, ninguno de nosotros, ni yo incluido, estoy por encima de la palabra de Dios. Si hay necesidad de disciplina, se empieza desde lo que es el pastor, los líderes, hacia abajo. Mis hermanos, ninguno de nosotros está por encima de lo que este libro dice. Y por lo tanto, cuando nosotros nos desviamos de la palabra del Señor, cuando nos desviamos de la fe, es necesario inmediatamente corregir antes de que el Señor comience a sentirse, pero bien molesto, mal, porque Él no va a tolerar el pecado dentro de una iglesia. Vamos a ver que aquellas semillas que han sembrado han producido sus frutos. Cada vez más y más y más. Yo les puedo decir en los últimos 20 años que la cantidad de personas, de aquellos líderes espirituales que están en contra de la Biblia, están en contra y enseñando doctrinas erróneas, se han multiplicado como ustedes no tienen idea. No tienen idea. Están en grandes números. Lo que estoy mirando es lo siguiente: todos ellos, junto con lo que es el enemigo de nuestras almas, mis hermanos, lo único que estamos haciendo es preparando el camino para el anticristo. Y ustedes dirán, se estarán preguntando, ¿por qué es que estamos diciendo que estamos en los últimos tiempos? Les quiero decir una cosa: por todo el engaño que se está mirando en todo el mundo, porque es en todo el mundo. En todo el mundo hay iglesias que están, mis hermanos, en todas partes del mundo ustedes van a encontrar pastores que están bien desviados de la verdad. Pero hay algo que tenemos que observar, es lo siguiente: la nación de Israel, yo voy a estar repitiendo esto vez tras vez, las oportunidades que tengamos, porque la nación de Israel hace tiempo ya, yo diría los últimos 2 años, han estado preparando su infraestructura para cambiar de Tel Aviv a Jerusalén, lo que es la capital, número 1. Número 2, ya tiene el apoyo del presidente de Estados Unidos y tiene el apoyo de otros presidentes que se han agregado a mirar de que Jerusalén es la capital de Israel. Segundo,
Estamos viendo el cambio de infraestructura en los cuales están hoteles. Ustedes no saben la cantidad de hoteles que han estado construyendo en los últimos 2 años. ¿Por qué? Porque van a hacer un tren. Ustedes lo pueden averiguar esto está en las noticias, no estoy inventándolo. Desde Tel Aviv, desde el aeropuerto de Tel Aviv, viene y va a entrar cerquita a donde va a estar construido el templo ya en el gobierno de Israel, el Knesset, sobre todo, que es un grupo que vendría a ser como el Congreso de aquí, de Estados Unidos. Mis hermanos, están discutiendo cuándo van a empezar la construcción del templo. Esto es increíble, está pasando en nuestros días. Hay sacerdotes que ya han estado ensayando, han estado practicando los sacrificios, ya tienen arriba de 300 instrumentos que van a introducir dentro de este nuevo templo. Se estima que 10 millones de personas van a venir a estar allí en Jerusalén para ver el nuevo templo que va a ser construido dentro de poco. Por eso, mis hermanos, es importantísimo que empecemos a velar porque toda esta gente, todos estos líderes religiosos, todo lo que tiene que ver también con el engaño de Satanás, lo único que están haciendo es han estado preparando a lo que es la venida y la llegada del anticristo. Jesús dijo, van a venir muchos en mi nombre, y a muchos, presten atención, a muchos engañarán. Van a venir en mi nombre, van a engañar, y no solamente esto nos dice en lo que respecta, el Señor también está dando una advertencia en Mateo 24, verso 5, miren que nadie los engañe, Y estamos llegando a este punto de la historia, en el cual, la verdad, mis hermanos, va a ser un crimen estar diciendo lo que es la verdad. ¿Saben qué? En Canadá, hace años ya que han aplicado, ustedes no saben cuántos pastores están en la cárcel por haber predicado en contra del movimiento homosexual. Hay muchos que están en la cárcel. Y estamos viendo, mis hermanos, desde Centroamérica, todo hasta Sudamérica, está pasando exactamente lo mismo, donde a los cristianos se les está mirando con mala cara. Hasta un gobernador hace un tiempito atrás de Minnesota dijo lo siguiente: la mejor solución que tendría Estados Unidos es eliminar y matar y acabar con todos los cristianos que tenemos aquí en este país. Y si no me creen, eso está registrado. Cuando uno adrede escoge la mentira, les voy a decir lo que Dios hace. Cuando el ser humano, cuando la persona, cuando la iglesia adrede, acepta la mentira, Dios dice que los entrega a la inmundicia en los deseos carnales de sus corazones. Dice lo siguiente allí en Romanos capítulo 1, cuando no aprueban tener a Dios o tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Es lo que estamos viendo en el día de hoy. Ahora, 7 iglesias. Y Jesús comienza con esta. Jesús comienza con la iglesia en Éfeso. Jesús está diciendo, miren, yo tengo a los pastores, los tengo en mis manos. Y más vale que los pastores y las iglesias estén haciendo lo que tienen que hacer. Así que, mis hermanos, hay que tener mucho respeto cuando empezamos a compartir la palabra de Dios a la iglesia, y que la iglesia sea alimentada y escuche la verdad de la palabra de Dios. Estas iglesias estaban ubicadas en un lugar bastante céntrico en lo que respecta allí el Asia Menor. En Hechos capítulo 19 les quiero compartir un poquitito antes que entremos por versículos 1 al 7. Les prometo que vamos a entrar en versículos 1 al 7. No quiero extender, pero en breve vamos a entrar allí. Pero Pablo nos dice en Hechos capítulo 19 que junto con Priscila y Aquila estuvieron en Éfeso y se encontraron con estos problemas. Y vamos a ver esta iglesia, antes de que empecemos a mirar lo que el Señor Jesucristo le dice a la iglesia. Quiero que veamos un poquitito los antecedentes que había en esa iglesia. Esta noche vamos a hablar un poco más porque vamos a dar la segunda parte. Pero en primer lugar nos dice que Pablo, cada vez que iba a una ciudad, iba a la sinagoga.
y comenzaba a compartir con aquellos de la sinagoga, con aquellos que eran judíos, comenzaba a compartir del Señor Jesucristo. Y dice que estuvo 3 meses hablando, tratando de llevar la palabra de Dios, tratando de decirle quién es Jesús. Y dicen que después de 3 meses, mis hermanos, algunos se endurecieron y maldijeron el camino o maldijeron a Cristo Jesús. Lo maldijeron. No querían saber, querían su tradición, querían su religión, que no fuese tocada, que no fuese alterada por la venida de Cristo Jesús, no lo aceptaban como Mesías. Y por lo tanto dice que endurecieron su corazón, estuvieron bien endurecidos y empezaron a maldecir el camino a Cristo Jesús. En segundo lugar, vamos a encontrar en Hechos capítulo 19, en el libro de los Hechos, que muchos practicaban magia. Eran artes supersticiosas, estaba averiguando con respecto a esto, artes supersticiosas que tenían que ver con el ámbito espiritual. Y estaban basados en esto, estaban involucrados en lo que son los cultos frigianos. Los cultos frigianos tenían que ver con el asunto de la naturaleza, tenían que ver con espíritus, encantamientos, tenían lo que es dedicados libros y libros y libros, volúmenes y volúmenes de libros que tenían que ver con encantamientos. Y debido a esto, entonces estaban introducidos a lo que es el ocultismo. Estaban muy metidos en el ocultismo. En tercer lugar, vemos nosotros que con respecto al ocultismo, versículo número 12 nos dice que habían espíritus malos. Versículo 13, tenían bastantes exorcistas ambulantes o hechiceros. Versículo 19 dice que practicaban la magia o libros que estaban dedicados al ocultismo. Versículo 24, estaba el templo de Diana, que era una de las 7 maravillas que había en ese tiempo. Un templo increíble, mis hermanos, impresionante. Les voy a decir más, que el templo de Diana en Éfeso era 4 veces más grande que el Partenón que había en Grecia. Con eso les digo todo. Y el Partenón es una cosa impresionante que está en el pico de una montaña. Ustedes lo pueden ver desde allí, una obra increíble, que es allí donde Pablo dijo, ustedes tienen la figura de todos estos dioses, pero pusieron allí, por si acaso se olvidaron de uno, se acuerdan ustedes, al Dios no conocido o al Dios desconocido. Y de entonces Pablo comenzó a hablar. Pero el templo de Diana, los templos pequeñitos que se hacían de plata, traían un dineral increíble, impresionante. Y esta iglesia, que había sido fundada en el año 52, acuérdense que Juan está escribiendo aquí por el año 95-96, lo cual quiere decir que 43 años, 44 años ya habían pasado, que tenía historia esta iglesia. Y tuvo pastores increíbles. Pablo, Priscila y Aquila, tuvo a Apolos, tuvo a Tíquico, tuvo a Timoteo y tuvo a Juan, el apóstol Juan, pastoreando allí. Qué bárbaro haber tenido todos esos maestros. Una cosa increíble. Así que tuvieron buenos maestros que enseñaron por mucho tiempo. Ahora, si vamos a entrar al versículo 1 al 7, vamos a entrar en el mensaje. Y nos dice la palabra del Señor lo siguiente: escribe al ángel, al mensajero, al pastor de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Piensen ustedes que el versículo 2 y 3 nos está diciendo lo siguiente: yo conozco tus obras.
conozco tus obras. El Señor inmediatamente comienza a compartir lo que ha visto en esta iglesia. Fíjense que dice, yo conozco tu arduo trabajo. Lo conozco. Sé cuán fuerte ha sido el trabajo tuyo. ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos que observar en lo siguiente. En una ciudad que tenía alrededor de 250.000 habitantes, mis hermanos, Éfeso era una cosa increíble. Entre todas las ciudades, entre todas las iglesias que va a mencionar el Señor aquí y que va dirigido, Éfeso era la más importante. Éfeso tenía lo que es un centro, mis hermanos, de ocultismo muy grande que se desparramaba hacia las otras ciudades. Y vamos a ver un poquitito que en medio de todo esto, vemos a una iglesia que está trabajando y está trabajando con todo. Está mirando, está observando su medio ambiente, está mirando qué es lo que, de qué manera, cuáles son las características de la ciudad. Una ciudad muy rica, muy rica. Estaba mirando que las mujeres gozaban el mismo derecho que los hombres, lo cual era algo inusual en aquellos días. Pero las mujeres gozaban los mismos derechos que los hombres aquí en Éfeso. Éfeso también contaba que tenía libertad, mis hermanos, era la única ciudad que no tenía lo que es que los soldados romanos estuvieran viviendo allí para mantener orden. Tenían toda la libertad. Esta ciudad por igual, por las noches tenían lo que son lámparas en todas las calles. Era una ciudad bien iluminada, se la conocía como la ciudad de la luz. ¿No les parece como algo aquí de Las Vegas? Pues Éfeso era conocida como la ciudad de la luz en aquellos días porque tenían lámparas por todas las calles, por todos los lugares. Era un lugar extremadamente iluminado. También tenían lo que es el templo de Diana o Artemisa, que era uno de los templos, vuelvo a repetir, que era una de las 7 maravillas conocidas de esos tiempos. Una cosa increíble, increíble. Uno de los generales de Alejandro el Grande, Lisímaco, ustedes saben que cuando Alejandro el Grande murió, se dividió el reino de Grecia, el imperio greco se dividió en 4 secciones. Uno de los generales, Lisímaco, va hacia Éfeso y a toda aquella región. Pero en Éfeso tenía una atracción con ella, de tal manera, mis hermanos, que construye uno de los mejores puertos que pudieran existir en esos días. Este general quedó fascinado con Éfeso. Construyó una muralla alrededor de toda la ciudad y se convierte en una de las ciudades comerciales más grandes de aquel tiempo, una cosa increíble. Y en 2 años, si ustedes ven en Hechos capítulo 19, versículo 10, en 2 años dice que Pablo predicó en toda la ciudad. No había un ciudadano que no había escuchado el Evangelio, no solamente por medio de Pablo, pero por medio de esta iglesia. El arduo trabajo que pasó esta iglesia es de decir, queremos que toda, y ustedes vean después allí que dijo toda Asia, lo que quería decir que ese era el nombre que se le mencionaba o se decía en esos días a Éfeso. Dice, toda Asia, todo Éfeso escuchó el Evangelio. Y esta iglesia aprovechó las oportunidades que tuvieron en cuanto al ministerio de mirar cuáles eran las necesidades de la ciudad. Algo que tiene que destacar en nosotros, mis hermanos, es esto, es ver la necesidad que tiene la ciudad en la cual nosotros vivimos. Hay una necesidad muy grande. Ustedes saben que es una de las ciudades más ricas del mundo, de Las Vegas. Las más ricas, y sin embargo es la más pobre también, porque la cantidad de gente que se va a bancarrota es una cosa increíble. Mirar la necesidad. A mí una vez me tocó una ancianita, no me olvido nunca, mientras estaba trabajando ahí en el Imperial Palace. Vino llorando a mi ventanilla y me dijo, por favor, ¿me puede dar $10 para irme a mi casa? Porque he perdido mi cheque del Seguro Social, lo perdí todo jugando en las máquinas. Me partió el corazón de ver a esa anciana llorando en mi ventanilla, que por favor la ayudara. Mirando las necesidades de la ciudad. Y hay muchísimas cosas
muchísimas cosas que están afectando a nuestra ciudad. Y hay muchas cosas en las cuales nosotros necesitamos estar pendientes de qué podemos hacer y de mirar las oportunidades que tenemos. Por eso es importante que podamos ver este proyecto realizándose, mis hermanos, porque tenemos ya aprobación de la escuela que está al lado, tenemos la aprobación también de lo que es la senadora estatal de esta zona, que viene de Cuba, ha estado aquí con nosotros. Sí. Ajá. Oremos por ella porque está fascinada, está esperando que nosotros demos punto de partida en este proyecto. Tenemos a la Policía Federal que también está queriendo ayudarnos en este sentido. Entonces, tenemos una oportunidad muy grande. Ahora, yo quiero que ustedes vean una cosa con respecto al arduo trabajo. ¿Okay? El arduo trabajo. Vayan conmigo a Hechos capítulo 19 y vamos a ver versículos 19 y 20. Porque esto es una iglesia que está llena de lo que es la presencia de Dios, llena de la palabra de Dios y de mirar lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Comenzamos a dar y a brindar a nuestra sociedad lo que tenemos dentro nuestro, lo que abunda dentro nuestro. Porque fíjense una cosa que en el versículo 19 y 20 dice esto. Asimismo, muchos de los que habían en tiempo pasado, habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Mis hermanos, yo les quiero traer un poquitito de lo que estaba pasando aquí, porque fíjense que nos dice aquí que trajeron, Lucas registra que eran 50,000 piezas de plata. No mencionan cuál, pero si era lo que es un denario de plata, que era equivalente a lo que es lo que ganaba un obrero en un día, 50,000 piezas de plata en esos días, o representando en estos días nuestros, sería $5,5 millones. Si era un talento de plata, que era lo que se ganaba en todo el año, un talento equivalía al sueldo de un año entero, estamos hablando de $1 billón. Y todo esto se quemó, mis hermanos, porque dice que la palabra del Señor estaba creciendo en aquella ciudad. Este era el arduo trabajo, estaban compartiendo a Cristo Jesús, estaban fascinados por eso. Cuando una iglesia cree en el poder que tiene el Evangelio, mis hermanos, cuando una iglesia está convencida de quién es este Cristo Jesús, cuando una iglesia, una persona, un creyente conoce lo que Dios ha hecho en nuestra vida, mis hermanos, no hay otra cosa. De la abundancia de nuestro corazón comienzan nuestros labios a hablar, a decir lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús. El Evangelio tiene poder porque se basa en la palabra de Dios y en lo que Él puede hacer en la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos. Y el poder de las tinieblas no puede en contra de este Jesús, pero tiene que haber poder en el creyente, el poder de lo que es el Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros, compartiendo el Evangelio. Si no creemos en este Evangelio, si no creemos en el poder de Dios, mis hermanos, entonces va a ser una iglesia que está apagada, es una iglesia en la cual no confían, tiene dudas con respecto en quién es el que está creyendo. Pero sin embargo, Pablo le dijo a Timoteo: yo sé en quién he creído, y es poderoso, No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, es potencia de Dios. Mis hermanos, fíjense que dice allí que quemaron delante de todos la evidencia, y dice, hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Ahora, el verso 18, fíjense que también dice allí, muchos de los que habían creído venían haciendo ¿qué? Confesando y dando cuenta de sus hechos. El pecado. Hemos estado en el ocultismo, hemos estado en el espiritismo. Pero venían confesando lo que habían hecho mal porque creyeron y crecía la palabra de Dios, mis hermanos. Dios se mueve, pero el enemigo también se mueve por igual. No se va a quedar quieto.
Y fíjense que el Señor está diciendo, yo conozco tu arduo trabajo. Fíjense que dos veces aparece la palabra paciencia. En el versículo 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia. Y uno dice, ¿en qué nos estamos metiendo? Porque si el enemigo no se queda quieto, hay algo que tenemos que observar, es lo siguiente. A medida que gente venga a la iglesia, ¿ok? Porque hay muchos que tienen un concepto bien equivocado de lo que es la iglesia. El concepto equivocado, que no es tan equivocado en el sentido ¿qué es lo que el mundo espera que la iglesia sea? Pero ¿qué es la iglesia en realidad? El mundo espera que cuando se menciona la palabra iglesia, sean todos perfectos, son todos buenos, son todos santos, no hay ninguno malo dentro de la iglesia, y entonces están esperando de que en la iglesia todo sea, ¿qué? Perfecto. Pero te voy a decir una cosa. Tenemos que entender que varias personas que vienen a la iglesia, estamos en un proceso espiritual. Hay un proceso, el que comenzó en nosotros la obra la va a perfeccionar hasta el día que Cristo Jesús venga. Y entonces, cuando vienen personas que vienen de afuera para estar y empezar a escuchar el Evangelio y quieren saber del Evangelio de Cristo Jesús, por eso es tan importante los mensajeros y aquellos creyentes que escuchen bien y compartan bien lo que dice la palabra de Dios. Te voy a decir por qué. Porque todo tiene que ver con el deseo que la persona, cada uno de nosotros tengamos, la voluntad que nosotros tenemos de ser cambiados por la palabra de Dios. Porque no todos quieren ser cambiados por la palabra de Dios. No todos quieren seguir lo que Cristo Jesús dice. Y esto duele decirlo, pero es una gran realidad. Cuesta mucho poner en práctica lo que la palabra de Dios nos dice. ¿No es cierto? Dice que tuvieron paciencia. ¿Sabe lo que quiere decir una persona que tiene paciencia? Algunos dicen, bueno, tiene su vaso de limonada aquí, gafas oscuras y está al lado de la piscina. Eso es ser un Señor, yo quiero ser paciente. Y la palabra paciencia quiere decir esto. Si no, buscan en el diccionario. La palabra paciencia quiere decir uno que sabe sufrir y soportar todo sufrimiento, todo sin quejarse. Sin quejarse. Así que la próxima vez que le digas al Señor, Señor, quiero ser paciente, ten cuidado con lo que estás pidiendo. Porque tuvieron que soportar ataques de gente mala. Tuvieron que soportar ataques de gente mala. Me imagino que todo eso no se sale así porque sí, el ocultismo y todo esto no sale así tan rápido. Sí, daban cuenta de sus hechos, pero después ese es el principio, pero después empezamos a entrar que si la palabra de Dios no prevalece en nosotros, comienzan a haber críticas, están la gente que critica, están todos criticando, están aquellos que les gusta causar división, están aquellos que están en contra de todo. Si no encuentran algo en que entretenerse para estar en contra, lo inventan. Se encargan de decir chismes, se encargan de buscar que la gente vaya una en contra de la otra o estén opuestas las unas con las otras. Y lo único que hace eso es traer atrasos dentro de la obra. Fíjense, ¿por qué el Señor dice esto? Que dice, no puede soportar a los malos. No los puede soportar. Segundo, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Apóstoles, los que dicen ser apóstoles y no lo son. Aquellos que quieren tener un título y buscan un título, soy apóstol, el profeta esto, lo otro. Están buscando un título. Y ustedes van a ver que el único título que a los apóstoles les encantaba, y ustedes lo pueden ver, siervo de Cristo Jesús, en sí esa palabra, cada vez que ustedes vean la palabra siervo, ustedes están viendo la palabra doulos en el griego, y doulos quiere decir esclavos, esclavos de Jesucristo. A ver, ¿cuántos dicen que les gusta ser esclavos de Jesucristo?
Y yo no tengo ningún problema con ese título de ser esclavo de Cristo Jesús. No me importa ningún otro título. Me encanta el título de ser hechos hijos de Dios. Soy un hijo de Dios. Qué lindo que es ese título. Fíjense en que Pablo le está escribiendo a Timoteo lo siguiente. Timoteo era pastor de la iglesia en Éfeso. Y Pablo está diciendo, Jesús está diciendo, yo conozco tu arduo trabajo, conozco tu paciencia. Y Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo estaba en un punto de desánimo completo, estaba desanimado. ¿Sabe por qué? Porque tenían este tipo de personas, los que acarrean disputas entre la membresía, en lugar de trabajar para edificar a cada persona. Son los que quieren enseñar, pero no entienden lo que hablan y se oponen a la sana doctrina. Están envanecidos y crean envidia, pleitos, malas sospechas y no se basan en la verdad. Pablo Timoteo en la iglesia de Éfeso. Porque tenía un grupo de personas que rechazaban a Timoteo. Decían, tú eres muy joven. Cuando estamos hablando de alguien joven, estamos hablando, Timoteo estaba en sus 40 años. Y algunos se preguntan, ¿esto pasa en una iglesia? ¿Cuánto dolor tener que decir sí? Qué feo y qué vergüenza que tenemos cuando algunos de nosotros, y yo me incluyo también, decimos ser seguidores de Cristo Jesús y sin embargo estamos haciendo todo lo opuesto. Y uno dice, ¿será cristiano este? Hay una cosa con respecto a Hebreos, en el capítulo 5 está hablando de la madurez. Hace unos años atrás estuve hablando con respecto a la madurez. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Cuántos de nosotros, con la edad que tenemos, nos gusta seguir tomando de un biberón de leche? O una pacha, como a ustedes les gusta. ¿Cuántos de ustedes dicen, qué barro, vamos a tomar una buena pacha de leche, un biberón bien rico, sabroso? Y empieza a chupar. Y me dice, ¡ay, qué tontería! Pero ¿sabes una cosa? Hay personas que no importa cuántos años tienen en la iglesia y les gusta que lo traten como un bebé. Porque tienen la mentalidad de un bebé. Pablo lo dijo, yo no les puedo hablar a ustedes como gente madura, les tengo que hablar como niños porque ustedes no han crecido. Depende de cada uno de nuestro deseo de aprender la palabra de Dios y ponerla en práctica. Ahora, mi pregunta es, ¿a cuánto les gusta que lo traten como un bebé? Ay, mi hijo, mi hija, venga que le voy a cambiar los pañales. Te sentirías horrorizado, ¿no es cierto? Pero esa es la actitud que hay veces que nosotros tenemos y que actuamos, no importa cuántos años tengamos de estar en una iglesia, actuamos como esos niños en los cuales hay incluso bebitos espirituales. ¿Sabes? Entre 12 apóstoles había uno que era traidor y era el diablo. Para que puedas entender qué es lo que es la iglesia y por qué esta iglesia fue encomendada, porque dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, que no puedes soportar a los malos. Juan escribe esto con respecto a Judas. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pablo escribe allí en 1 Corintios capítulo 11, le escribe esto a la iglesia en Corinto. Es preciso, escuchen las palabras de Pablo, es preciso que entre ustedes haya disensiones para que se hagan manifiestas entre ustedes quiénes son los reprobados, los que no aprueban. Es preciso que exista esto, porque ahí te vas a dar cuenta quién aprueba y quién desaprueba. Y uno dice, ¿what? Y encontramos entonces lo siguiente, están los aprobados, están los desaprobados. Están los maduros, están los inmaduros.
Están los que edifican y están los que destruyen. Está el trigo, está la cizaña. Están los corderos, están las cabritas. O los cabritos. Por lo tanto dice, ustedes probaron, pusieron a prueba para ver quiénes son y quiénes no son. Y mis hermanos, ¿se dieron cuenta de que está diciendo aquí que están luchando con aquello que está mal? La vida es una lucha. Yo me he dado cuenta de una cosa, que es una lucha, no importa dónde estemos. Podemos estar en el lugar de trabajo y vemos gente que tiene envidia de nosotros y nos hacen la vida imposible. Y buscan todo clase de mal y tratan de tirarnos abajo. Tenemos familiares que están con el mismo, y uno dice, ¿cómo puede ser que un primo, un tío, o hermanos, o incluso entre hermanos, existe disensión o divisiones? Y hay que hacer una lucha, ¿no es cierto?, para mantener la unidad en una familia. Hay que luchar para mantener unidad en lo que es en el lugar de trabajo, ¿no es cierto? Y en la iglesia hay que luchar también. De decir, no vamos a tolerar lo malo, porque buscamos ser como Cristo y sepamos que Cristo está observando y lo conozco tus obras. Yo estoy pendiente de lo que está pasando en tu corazón. Hay una lucha que tenemos que librar para que la unidad prevalezca. Y yo quiero ir terminando con esto. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice esto: no crean a todo espíritu o enseñanza. No crean a todo espíritu o a enseñanza, sino prueben o pongan a prueba los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en el versículo 26 de ese mismo capítulo dice: les he escrito esto sobre los que engañan. Les he escrito esto para que ustedes sepan que hay gente que ha salido a engañar. Ahora, todo esto no es ninguna casualidad. Todo esto no es ninguna casualidad en los días que estamos viviendo. Y muchos han escuchado de la venida del Señor Jesucristo. Como hace años que estamos escuchando esto, lo que ha pasado es lo siguiente: nos hemos acostumbrado a escuchar el Señor viene pronto, pero como el Señor no viene, entonces se va a tardar un poco más y se va a tardar un poco más. Y entonces quiero vivir mi vida como yo quiero, pero cuando se vaya acercando el momento, entonces ahí voy a cargar pilas y ahí voy a entregarme. Y no nos damos cuenta de cuán frágil es esta vida. No nos damos cuenta. Ayer allí donde está Rani viviendo en New Hampshire, cerquita de donde él vive, un camión, parece que el muchacho o se quedó dormido, no sé qué le pasó, pero se llevó a 10 motociclistas, 3 murieron al instante y no sé cuántos heridos. Los motociclistas, dice la policía, que estaban disfrutando del paisaje. Ellos no estaban pensando de que un camión les iba a pasar por encima. Sin embargo, la muerte llegó para algunos de ellos. Y el dolor, la agonía para la familia ahora. Nadie sabe ni tiene garantía del día de mañana, la siguiente media hora. Pero sabes, yo quiero cerrar con estas palabras. Hoy, en el día de hoy, sabemos lo que está pasando. Vuelvo a repetir, protegen ustedes mismos, busquen su información. Le vamos a hablar de Israel en algunos mensajes de ahora, en algunos domingos, si es que Dios nos da vida. Lo que está pasando en Israel es una cosa increíble. 1878 años estuvo esta nación desparramada por todo, dispersada por todo el mundo. Y en 1948, esa nación que estaba dispersada durante 1878 años está en su lugar y está allí para no ser movida o removida nuevamente. Pasaron por 3 guerras,
para arrasar y acabar con la nación de Israel, y los árabes salieron derrotados. Israel permanece allí porque Dios está pendiente de que en los últimos tiempos 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Daniel, sobre Israel. 70 semanas están determinadas. Y la última semana nos dice Daniel 9:27 que el anticristo, la bestia, se va a sentar con Israel y va a firmar un pacto que va a durar 7 años. Israel está en su lugar, Israel está por construir su templo. Mis hermanos, lo cual quiere decir que el tiempo se nos está cortando y lo que está pasando alrededor. Si no queremos ver la cantidad de engaños que vienen aún de las mismas iglesias y no quiere observar esto, es porque queremos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Y cuál va a ser nuestro deseo? Porque aquella iglesia dice que trabajaba arduamente por amor de Cristo Jesús, pero sucedió algo, y es lo que vamos a ver en esta noche. Dejaste tu primer amor. Y vamos a ver cuál es el primer amor en esta noche, si Dios lo permite. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te exaltamos, te bendecimos y te damos tantas, pero tantas gracias. Tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que va con un propósito. Y en este día, bondadoso Dios, yo te ruego y te suplico, bendito Padre, que puedas ayudarme, Señor, porque no es fácil compartir tu palabra y uno quiere hacerlo de una manera que te agrade a ti, Señor, por sobre todas las cosas. No quiero gloria, no quiero nada, Señor, sino ser un buen siervo tuyo que pueda compartir lo que dice este maravilloso libro y que seamos hallados fieles en compartir tu palabra, de no apartarnos de lo que dice aquí. Te ruego y te suplico, Señor, por esta iglesia, Señor, por tus hijos que están aquí, que en este día se puedan haber gozado con lo que hemos aprendido, y te pedimos en esta noche que nos ayudes con la segunda parte. Bendito Dios, toca nuestros corazones, toca, Señor, de tal manera que podamos alcanzar a muchos antes de que tu Hijo venga por tu iglesia, y dice que en un abrir y cerrar de ojos y seremos arrebatados o vamos a ser partícipes del rapto. Y Señor, no hay día, no hay hora, no hay minuto determinado, sino que dice que esto va a suceder en el momento que menos lo pensemos. Pero sabemos que estamos cerca de los tiempos por lo que está pasando en Israel y por lo que está pasando en el mundo entero, por lo que está pasando en esta nación, que hace rato, Señor, se han ido apartando de lo que es conocerte a ti, conocer lo que hay en tu palabra. No te quieren ver. Y por eso, Padre, sabemos que estamos viviendo en tiempos muy peligrosos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a ser fuertes, ayúdanos a, como la iglesia en Éfeso, a ser pacientes, que van a venir ataques y va a venir, Señor, bastantes cosas que vengan en contra de nuestra vida por querer seguir la verdad. Pero, Señor, queremos ser fieles hasta la muerte y que tú nos puedas, sobre todo, que seamos una iglesia de tu agrado, que es lo que más nos importa. Llévanos con bien, bendice a los muchachos que puedan alcanzar su meta y que podamos ver pronto estos proyectos, Señor, realizados. Nos despedimos de aquí, de tu presencia, oh mi Dios, de este lugar, pero no de tu presencia. Y Señor, acompáñanos a donde quiera que vayamos. Tráenos con bien en esta noche. Te lo pido y te lo suplico todo en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.